Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Michael Pearson y los hermanos Coury. Bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta primera semana de abril, dos de las noticias que comenté en el episodio anterior pues se han o bien materializado o bien revertido. Y la primera es que Lyft, después de ser una de las IPOs más seguidas y con una subida de un 20% en el primer día que cotizaba, pues ha revertido completamente ese sentimiento que tenía en el mercado y esta semana ha sido la acción que más caro era ponerse corto en todo el mercado, y creo que el interés para ponerse corto era como del 100% anual. Por otro lado, el anterior capítulo fue sobre coches eléctricos y Tesla en particular, y de las principales ideas que intentaba señalizar era que podía haber a corto plazo bastantes problemas de demanda. Y bueno, ha sido bastante casualidad y bastante suerte, pero se publicaron los datos de las ventas de los coches Tesla para el Q1 y fueron unos números bastante decepcionantes, en torno a los 63.000 coches vendidos, lo cual ya hace ver o se ha materializado el problema que podía haber de demanda. Y digamos que la historia de crecimiento de Tesla, pues para muchos este trimestre se va a ver fuertemente impactada. En consecuencia, la acción bajaba un 8%, un 9% cuando se publicaba este dato, e incluso los mayores fans de Tesla se han empezado a debatir del problema que intentaba comentar yo en el capítulo anterior, de que puede haber un problema de demanda porque hasta ahora los que compraban un Tesla pues eran fans acérrimos del coche eléctrico y mucha gente no está dispuesta, la gente normal, digamos, a hacer compromisos con un coche. Y bueno, parece que esos problemas sí que pueden verse a corto plazo, y habrá que ver si Tesla consigue en el segundo o tercer trimestre pues poder retomar esa senda de crecimiento que necesita desesperadamente de alguna forma para, digamos, limpiar ese balance que bueno, hay ciertos vencimientos de deuda que son importantes. Aún así, yo, aunque no sea especialmente alcista con Tesla ni otras empresas, es en estos momentos donde la convicción de alguien suele verse testeada. Es decir, si tú confías que Tesla va a vender un montón de coches eléctricos y va a prosperar y va a ser una de las compañías más importantes del mundo, pues una bajada en ventas en una supuesta compañía de crecimiento no debería ser un motivo de temor. Al final, si tú tienes una convicción y si tú crees en algo, es posible que en el corto plazo pues la realidad sea de otra forma y bueno, tengas que vivir con ello. Pero es precisamente en esos momentos donde hay que demostrar que has hecho un trabajo y que realmente crees en tus ideas, si bien la realidad puede parecer ir en contra de todo lo que creas. Pasando ya al episodio de esta semana, querría hablar sobre los roll-ups o las compañías que consolidan una determinada industria. Las llamadas roll-up consolidan un determinado sector adquiriendo muchísimas otras compañías que integran en su plataforma, digamos, y de esa forma consiguen crear valor por diferentes formas, ya sea por ahorro de costes, sinergias, subida de precio, mejora de eficiencias u otras formas. Y es curioso que este tipo de compañías pues a veces parecen muy atractivas, y yo creo que puede ser que muchas veces tenemos el prejuicio de que en el mundo hay muchas empresas que no funcionan bien o que tienen unos sistemas o una determinada gestión que no es la más adecuada, y que si una nueva empresa más grande con una determinada forma de funcionar adquiere esa empresa no tan profesional,
pues digamos, dotándole a esa empresa adquirida de esos sistemas de gestión y funcionamiento, pues se llegan a unos niveles de ventas, beneficios, etcétera, que son mejores de lo que conseguiría una compañía por sí sola. Aún así, esto no deja de ser un prejuicio o una idea que puede funcionar o no. Muchas industrias están fragmentadas y funcionan muy bien fragmentadas, sea por lo que sea. Al final, la fragmentación hace que cada empresa tenga los incentivos muy bien alineados y quizás si alguien intenta consolidar esa industria, pues adquiriendo muchas empresas llegará, por decirlo de alguna forma, a corporativizar esas muchas pequeñas empresas y, digamos, centralizar muchas cosas y quizás los incentivos desaparecerán y harán que no funcione tan bien como lo hacían en el pasado. Así que puede haber muchos casos donde la consolidación no tiene sentido. Es por ello que siempre hay que tener cuidado con los prejuicios que uno puede tener. Además, querría destacar pues más problemas que tienen este tipo de compañías que crecen por adquisiciones y otro problema es que el retorno sobre la inversión pues no es fácil que sea alto. Porque si tú pagas 6 veces EBITDA, digamos, pues eso luego, al traducirlo a retorno por capital invertido, pues lo primero es que dependerá de la intensidad del capital de esa empresa. Por lo que 6 veces EBITDA se puede traducir a 8 veces EBIT o lo que sea. Y por lo tanto, si adquieres a 8 veces EBIT, pues será difícil alcanzar un retorno sobre el capital alto o al menos más del 20%, ¿no? Si eso ya tiene el 12%, pues o bien crece mucho la empresa posteriormente por sinergias de ventas o eres capaz de consolidar muchas operaciones y hay unas sinergias de costes importantes. Y estas son cosas que se suelen decir o que la directiva suele intentar decir para justificar el precio de la adquisición, pero muchas veces estas sinergias tanto de ventas o de costes no se dan, por lo que el retorno sobre el capital invertido es difícil que sea alto, ¿no? Otro de los problemas de ser un roll-up es que una de las principales claves es que las compañías adquiridas se hagan por un precio barato. Porque si no, pues si ya es difícil tener un retorno sobre el capital alto, pues si adquieres caro, pues será todavía más difícil. Y uno se pregunta, pues si alguien está comprando baratas las compañías, tan buenas no serán, ¿no? Porque la gente pues, no es tonta y porque si realmente las compañías adquiridas son buenas, difícilmente te las venderán a un precio barato. Además, el crecer por adquisiciones suele ser una técnica habitual de directivas poco honestas para intentar encubrir que no hay crecimiento orgánico en el negocio original. Es decir, si realmente crecer por adquisición no te iba a dar una rentabilidad alta, quizás lo que significa es que lo estás haciendo porque no tienes ninguna posibilidad de reinversión en tu negocio original. Y lo estás intentando encubrir con un crecimiento que no es orgánico y que realmente no aporta valor a la compañía. Además, si una compañía adquiere a muchas otras, pues si esa directiva no es honesta, quizás una o dos compañías adquiridas no están funcionando bien. Pero bueno, al final, al adquirir tanto o al crecer mucho, es relativamente fácil esconder que unas adquisiciones no se hicieron bien o que no estén funcionando bien. Y por lo tanto, al juntar tantas cuentas de pérdidas y ganancias, al juntar tantos balances, pues grandes errores, grandes problemas se pueden ver oscurecidos o como una caja negra durante un tiempo hasta que finalmente acaban explotando. Además, si el tipo de compañías adquiridas son muy heterogéneas, pues el coste de adquirirlas puede ser grande porque cada una es diferente y el precio de adquisición puede ser
diferente y eso puede dificultar todo el proceso. Lo ideal es que las compañías adquiridas sean muy parecidas entre ellas y que el proceso de adquisición pues sea pues casi una cadena en serie de adquirir siempre la misma compañía en diferentes geografías. Además, lo que muchas veces se ve en estas empresas de consolidación es que toda la directiva de la empresa adquirida se va y la nueva empresa queda al mando de la adquirida, y eso puede llevar a que durante unos años funcione bien, pero al perder a la gente que ha llevado a la empresa pequeña a ese punto, pues en cierto momento todo empieza a ir a peor. Y finalmente, el último problema que yo destacaría de las roll-up es que llega un punto en el que es difícil crecer más. Una roll-up puede funcionar bien, no sé, por debajo de 1.000 millones muchas veces, ya que cada adquisición, aunque sea pequeña, es bastante notable dentro del conjunto de la compañía. Pero si ya te conviertes en una compañía muy muy grande, cada vez tienes que adquirir más y cada vez cuesta más, ¿no? Porque ya no puedes ir a empresas pequeñas, sino que tienes que ir a más grandes, que te lo ponen más difícil y bueno, se vuelve un proceso que cada vez es más complicado. He querido comentar estas desventajas de las compañías de consolidación, ya que muchas veces son muy atractivas y para mí el primero, pero hay que tener en cuenta los problemas que pueden tener. Y de hecho, entre 1993 y 2000 se puede decir que hubo en Estados Unidos 81 roll-ups y de entre ellos, esos 81, solo 11 consiguieron una rentabilidad mejor que el mercado. Por lo que, como vemos, pues no es fácil hacerlo bien si tu crecimiento es puramente inorgánico. El propio Warren Buffett es un mecanismo que ha llegado a criticar bastante, ya que en la década de 1960-70 hubo cierta moda de formar conglomerados con empresas que estaban constantemente adquiriendo. Lo que comentaba Warren Buffett en su carta del 2014 era precisamente eso, que estas empresas de constantemente adquirir otras llegaban a una cierta valoración pues bastante alta y entonces querían adquirir a otras empresas más pequeñas con valoraciones más bajas, para lo cual lanzaban más acciones. Y por lo tanto conseguías el arbitraje de valoración entre que tú estás a 15 veces beneficios, por ejemplo, y si adquieres a 10 veces beneficios con todo acciones, pues ya solo con eso, y si el mercado te va a seguir considerando como una empresa que se merece el múltiplo de 15 veces, imprimiendo acciones consigues ya instantáneamente una creación de valor, entre comillas, con ese arbitraje. Pero como he comentado, si no hay ninguna estrategia por detrás, si solamente adquieres compañías con valoraciones más bajas que la tuya, finalmente acabarás en un punto donde solo adquieres compañías malas o peores que tú y será un proceso que no cree valor y que difícilmente tendrá un retorno espectacular. Y a raíz de esto es interesante que cuando Sequoia ya hablaba de Valeant, una de sus cualidades, según ellos, era que Valeant adquiría no imprimiendo acciones, sino con deuda, y eso les parecía un punto a favor. Aún así, yo tengo que decir que yo la dilución de acciones no es algo que vea de manera negativa, ya que sí que creo que puedes llegar a entrar en una espiral bastante positiva si llegas a diluir acciones para comprar otras empresas, y eso lo haces de forma bastante disciplinada. Por lo tanto, ya con esta introducción a los roll-ups terminada, lo que querría dejar claro es que una empresa que consolida algo no tiene por qué ir bien de por sí. O sea, no es un proceso que cree valor de por sí. Es más, si no hay una estrategia clara, será habitual que una acción o una empresa que intente consolidar algo no lo haga bien. Es por ello que es importante tener muy claro cuál es el mecanismo por el cual una roll-up tiene sentido o no. Es importante estudiar la creación de valor al crear una plataforma o un gran consolidador. Porque no todas las industrias son iguales, no todo consolidador es igual.
Una forma de ser un consolidador es que tú puedas tener una sinergia en la capacidad de un determinado sector donde es intensivo en capital. Pues muchas empresas de autoparts o industria auxiliar a la aeronáutica, pues aun siendo bastante intensivas en capital, haciendo adquisiciones en serie, consiguen sinergias importantes de costes, de, reducir fábricas, reducir gente y aumentar la utilización de la diferente maquinaria para crear valor haciendo adquisiciones y conseguir buenos retornos. Otro estilo, que es diferente a este, es el seguido por Constellation Software o en España por CIA Automotive, que es algo más similar a lo que haría un private equity y que a toda compañía adquirida se le intenta aplicar, digamos, una visión o una estrategia centrada en el retorno sobre el capital invertido, y es la idea de darse cuenta de que hay muchas compañías en el mundo que lo podrían hacer mejor y que si se les da los mimbres y las ideas adecuadas, pues sus resultados pueden mejorar bastante. Por otro lado, en compañías de distribución como Watsco, Pool o SiteOne, aun siendo operaciones muy ligeras en activos, lo que consiguen las adquisiciones es el de crear monopolios, por decir de alguna forma, regionales, que es que adquieres otro actor que está en la misma región, unificas almacenes, unificas operaciones y así creas pues un pequeño monopolio territorial donde incluso puedes aumentar precios y mejorar márgenes. En esto es bastante bueno el ejemplo de Watsco, que ponía un ejemplo de cómo adquiría un pequeño operador en una región y que tenía un margen de un 3%, y a los 2 años, pues con los sistemas más escalables y con las eficiencias de almacenes, conseguía tener un margen neto de un 6%. Entonces, pues si has conseguido adquirir esa compañía regional por 5 veces EBIT y luego has sido capaz de duplicar su beneficio neto, pues evidentemente vas a conseguir un retorno bastante bueno. Por otro lado, destacaría a las compañías One Stop Shop, que es aquellas compañías que se basan en que el cliente quiere un solo actor o unos pocos actores con los que interactuar. Es decir, habrá muchas industrias que por lo que sean, que no quieran tener múltiples proveedores de piezas para sus equipos, sino que probablemente en ciertas industrias una empresa querrá solo tener 3-4 proveedores, ya que eso mismo le dará bastante eficiencia. Creo que es bastante representativo en este tipo de consolidador el caso de las reparaciones de carrocerías de Boyd, que era la empresa canadiense que Alejandro Estebanz colgó un vídeo en YouTube, donde la tesis se basaba en que las aseguradoras de Estados Unidos no querían tener que, digamos, coordinarse con muchísimas talleres de carrocería y reparación de golpes en carrocerías. Querían hacerlo con 1, 2 o 3 compañías, ya que al agrupar muchas compañías en una, consigues reducir fricción y eso pues es mejor para todas las partes. Y cuando existen ese tipo de dinámicas, tiene mucho sentido adquirir empresas, ya que cuantas más adquieres, más valioso eres para tu cliente. Finalmente, el último tipo de consolidador que yo mencionaría es el de reducción de costes fijos, oficinas y similares. Pues puede ser un ejemplo típico el de MTY, que es una compañía franquiciadora, o los bancos regionales. Hay muchísimos bancos regionales en Estados Unidos que quizás no tengan unos datos financieros muy buenos, pero si esos bancos regionales son adquiridos por otro banco mayor, pues porque se da la situación en estas empresas que para llevar un banco y otro banco por separado necesitas pues un administrativo y otro administrativo, pero si juntas esos dos bancos, una sola persona o una oficina
es capaz de llevar esas dos empresas, ya que el coste incremental en el trabajo pues no es muy grande y por lo tanto es un tipo de consolidación que simplemente adquiriendo empresas y recortando costes consiguen muy buenos resultados. Creo que en el podcast, en varios capítulos, he hablado de diferentes consolidadores y para este capítulo quería hablar de uno nuevo o que quizás nunca haya hablado de él. Y de hecho es interesante porque es una empresa que no cotiza y fue adquirida hace un tiempo y por lo tanto pues es más difícil conseguir informes y la historia está un poco más escondida. Y bueno, y eso lo hace una historia un poco más interesante. Y es la compañía BE Aerospace, que fue creada en 1987 por los hermanos Couri. De hecho, ya desde su comienzo, BE Aerospace pues tuvo unas 6-7 adquisiciones ya desde el inicio que, digamos, formaron esa plataforma inicial de lo que sería la compañía finalmente. BE Aerospace es básicamente una compañía de auxiliar de la industria aeroespacial, es decir, proveía de partes a las compañías que fabricaban los aviones, como Boeing, Airbus, Embraer u otras. Y en concreto, esas piezas o esos conjuntos eran las partes interiores de los aviones. Es decir, asientos, por un lado, y luego todo tipo de maquinaria o equipos del interior del avión, pues para calentar la comida o preparar café u otras cosas. Es decir, básicamente se dedicaba al suministro de todo tipo de equipos de interiores de aviones. Entonces, lo que hizo que BE Aerospace fuera una compañía y un roll-up que funcionó muy bien fueron varios factores. El primero es que el mercado en sí, en un principio, no era muy grande. Era de unos 1.000 millones de ventas en total en 1996, lo cual pues era bastante pequeño, y ya que el propio mercado sea bastante pequeño te limita el número de competidores que ese mercado va a atraer. Y de hecho, BE Aerospace, aun siendo un mercado muy pequeño, era parte de un duopolio en el que ellos eran el segundo actor más grande y que entre los dos tenían el 90% de ventas en muchas de las piezas y conjuntos que iban dentro de los aviones, como hornos, asientos, máquinas de café, etc. Además, como muchos ya habréis pensado, todo equipo que va dentro de un avión está sujeto a una regulación pues bastante estricta o bastante importante, lo cual constituye una barrera de entrada para nuevos competidores. Entonces, por un lado, industria relativamente pequeña en un comienzo, que aún así crecía de forma muy importante, de forma orgánica, ya que el número de pasajeros que circula en aviones pues crecía y crece pues aún en esos tiempos a un 6% anualizado ya de por sí, y además industria pequeña y por otro lado muy regulada o que no admite competidores fácilmente. Además, las partes, los equipos que van en interiores de aviones se esperaba que tuvieran una complejidad creciente. Es decir, si la tecnología avanza y cada vez las aerolíneas quieren vender más cosas dentro del avión y los usuarios cada vez esperan más cosas que ocurran dentro del avión, pues por ejemplo en 1996 no habría pantallas en los asientos de aviones, pero a medida que pasara el tiempo pues se han ido instalando pantallas y otros elementos que hacen, bueno, por un lado encarecer el propio asiento o los propios equipos, pero por otro lado expulsa a competidores de un tamaño pequeño que no son capaces de poder invertir el capital suficiente para, digamos, adaptarse a las nuevas tecnologías. Lo cual, a su vez, hace que tenga sentido que ellos mismos quieran venderse a una compañía que tenga una escala mayor. Además, otro factor que ocurría en BE Aerospace es que las propias compañías que producían aviones no querían tener un rango increíble de proveedores. Preferían tener a
a ciertos proveedores muy importantes con los que comunicarse y trabajar, y eso pues hacía que hubiera una tendencia natural a que estos proveedores consolidaran. Y eso hacía que estos grandes proveedores como BAE Aerospace se convirtieran en lo que se denomina el one-stop shop de esta industria. Que significa que no solo haces una determinada cosa, sino que te vas expandiendo a adyacentes y cada vez cubres una mayor parte del TAM de tu industria. Además de esto, hay que tener en cuenta que BAE Aerospace, al ser una compañía que producía cosas, o sea, los asientos hay que hacerlos en fábricas y necesitas de fábricas de moldeo de plástico y similares, pues es una industria relativamente intensiva en capital, y lo que llevó al éxito de BAE Aerospace es que pudieron adquirir muchísimas compañías más pequeñas y hacer unos recortes brutales, tanto de plantilla como de fábricas y de eficiencias en almacenes, y al final pues aumentar la utilización de las fábricas, que es lo que llevó a poder adquirir compañías de márgenes operativos bajos y finalmente llegar a tener una compañía o un conglomerado muy grande con unos márgenes muy superiores a los que habían tenido esas compañías pequeñas en el pasado. Y lo interesante de BAE Aerospace es que ya he comentado todos los vientos de cola que tenía la industria, y que todo apuntaba a que eso tenía que consolidar, y que una consolidación pues de forma eficaz y bien llevada podía llevar a retornos muy grandes para los accionistas. Pues siendo esa historia real y siendo verdad, pues los datos financieros de la empresa hubo 5, 6, 7 años que no tenían la mejor pinta. Es decir, en un proceso grande y de muchos años de adquisiciones, es probable que se incurran en muchos gastos de reestructuración, o que todavía los sistemas no están establecidos en empresas, y que por lo tanto el margen que uno ve no sea el margen estacionario a largo plazo. Entonces es una lección interesante que muchas veces el proceso intermedio en una empresa de consolidación puede llevar a que las cuentas no tengan buena pinta, y que por eso no significa que no vaya a ir bien una empresa. Y creo que este es el caso de BAE Aerospace durante los años 90, básicamente. Aún así, estos vientos de cola y estas dinámicas de mercado que parecía que hacían evidente que una empresa del sector tenía que ir bien, pues finalmente acabaron reflejándose en los datos financieros de BAE Aerospace y en la propia cotización de la empresa, que acabó multiplicando por 8 entre los años 2003 2007. Luego bajó bastante con la crisis, pero finalmente acabó recuperando y llegando a un punto más alto pues en el 2014, hasta que finalmente fue vendida a otra compañía. Por lo tanto, el caso de BAE Aerospace demuestra que hacer una consolidación es posible, que hacer una consolidación incluso en una industria intensiva en capital es posible, e incluso hacerlo en una industria con una parte cíclica, que si bien parte de las ventas era por reposición en aviones ya vendidos, otra parte era en aviones nuevos, que depende también cómo varía la capacidad y la antigüedad de la flota de toda la industria. Por lo tanto, sí que es posible, evidentemente, hacer un consolidador que funcione bien si se dan esas tendencias o esas dinámicas de mercado que favorezcan a ello, que es lo que precisamente ocurrió en este caso. Aún así, es muy importante no solo estudiar los casos que han ido bien, sino también los que han ido de forma desastrosa. Y yo soy quizás el primero al que le gusta pues estudiar los informes anuales de 1996 de BAE Aerospace y cómo todo eso fue progresando, y me parece súper interesante. Y se sacan lecciones del pasado que se pueden aplicar
hoy en día y es algo que me gusta mucho, pero quizás algo que es todavía más importante es el de estudiar las compañías que han ido muy mal, porque, digamos, cultiva el espíritu resabiado que uno debe tener al invertir en empresas y el de no fiarse de la directiva en muchas de ellas o intentar cuestionar muchas partes. Y por eso quería hablar de otra roll-up que es quizás más conocida que BE Aerospace y esa es Valeant. El caso de Valeant es bastante conocido y supongo que muchos ya lo han escuchado, pero por hacer un resumen, Valeant era una compañía farmacéutica que comenzó a adquirir de forma pues, muy rápida y todo su crecimiento se basaba en adquirir otras compañías y digamos que el mecanismo de creación de valor pues era el de quitar todos los costes de investigación y desarrollo, ya que de alguna forma en compañías farmacéuticas hay una gran parte del coste de I+D que no tiene una rentabilidad muy buena, por definición, y entonces Valeant adquiría compañías, recortaba la investigación y desarrollo que había en ellas y según ellos, como se trataba de compañías con unos productos de gran durabilidad, pues se lo podían permitir, ya que pues, ese I+D no era necesario. Y por otro lado, pues la propia Valeant decía que tenían unas sinergias muy grandes, y entonces adquirir pues parece que tenía mucho sentido. Lo que también hacían, y lo que quizás no es tan explícito, es que subían los precios de esos medicamentos que adquirían. Y por lo tanto, si adquirían un medicamento para enfermedades raras, pues subían su precio 5 veces. Y como la gente pues tenía que comprar ese medicamento de todas, pues conseguían esa creación de valor, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, parece que en Valeant cierto mecanismo que uno pueda entender para generar valor sí que existe, ¿no? O sea, si tú subes el precio de tus medicamentos pues por 5, pues lógicamente puede que tengas unos retornos bastante altos. Aunque hay que comentar que el primer problema de Valeant era eso mismo. O sea, si tú en la industria aero puedes subir pues por 3 los precios de muchas cosas, como hace TransDigm, en la industria de farmacéuticos y cuando la gente depende de un medicamento para vivir, pues puede subir los precios como lo hizo, pero tarde o temprano entiendo yo que vas a tener algún problema, ¿vale? Sea porque sales en el periódico y, bueno, pues Hillary Clinton quiere que bajes los precios o que un juez te demande pues porque han muerto 100 personas porque has subido los precios y la gente no pueda comprar esos medicamentos que necesita para vivir. Entonces, tarde o temprano, si juegas con eso, es probable que te pase algo. Ya sea un juicio, ya sea problemas pues, con políticos, o que alguien, pues no sé, contrate a un sicario y te parta las piernas. O sea, es un tema bastante sensible el tratar con la vida de la gente, entonces puede salir bien o no. Y no es lo mismo subir precios a piezas de aviones, que bueno, Boeing lo va a comprar o no, pero cuando es un tema tan sensible, pues puede ser complicado. Y ya se ha visto en otros casos como Martin Shkreli, que subió precios de una pastilla de $13,5 a 700, o sea, multiplicó por 50 el precio de ciertos medicamentos y bueno, ha acabado en la cárcel. O sea que en general subir mucho los precios de los medicamentos no suele acabar muy bien. Y eso quizás era un problema de Valeant, pero el segundo problema de Valeant quizás es el más interesante para el estudio o para sacar una lección para el estudio de las roll-ups. Y es que Valeant lo que decía hacer es tener una disciplina en la adquisición muy grande, ya que pretendían tener un retorno sobre la inversión anualizado del 20%. Y ese es un retorno relativamente alto, más aún así si tienes en cuenta que Valeant adquiría unos múltiplos
muy altos. Y entonces lo que hacía la directiva, por lo tanto, el primer signo de alerta en Valeant era que, decían tener un retorno anualizado del 20% en adquisiciones, pagando pues, múltiplos muy altos, y que o bien las sinergias eran brutales, o bien pues, las subidas de precios eran increíbles, pero parecía bastante difícil tener esas rentabilidades. Y lo que ocurría, y esta es una de las lecciones más importantes, es que ellos mismos manipulaban los datos financieros de las ventas de las compañías que adquirían. Digamos, decían que adquirían por una determinada suma y que las ventas después de la adquisición habían aumentado un 20% anualizado, y eso lo conseguían porque el número del año anterior de la adquisición era falso. O sea, simplemente ponían un número que no existía. Y de hecho, eso se pudo ver en una adquisición que hicieron donde no consiguieron adquirir el 100% de la compañía y solo consiguieron el 99,6%, ya que por un año un 0,6% de los accionistas pues no accedieron a la venta por Valeant, y entonces esa compañía tuvo que publicar el informe anual, y claro, eso es algo que Valeant no hacía. Es decir, todo lo que adquiría lo metía en una caja negra donde tú no veías nada, y entonces no eras capaz de decir si realmente estaba aportando valor o no. Pues en esta determinada compañía tuvo que publicar su informe anual, y ahí ya se veía que dentro de Valeant sus ventas no mejoraban y en general sus flujos de caja no mejoraban lo que Valeant decía que mejoraban. Incluso lo que también ocurría es que ellos decían que la caja generada por las adquisiciones conseguía llegar a ese retorno del 20% anualizado que ellos se ponían. Sin embargo, cuando uno hacía el sumatorio de los flujos de caja de las adquisiciones, pues básicamente en un año el supuesto flujo de caja de las adquisiciones ya era más que todo el flujo de caja que tenía Valeant. No era posible que con adquisiciones de 2 años, lo cual ya hacía ver que los números que el management daba pues eran erróneos. Y lo que quiero decir con el caso de Valeant es que estudiar que una empresa adquirida tenga una rentabilidad buena dentro de la empresa consolidadora es muy importante. Y en el caso en el que esa rentabilidad no sea buena, es probable que la directiva intente ocultar eso mismo, como ocurría en Valeant, y que ocurra el fenómeno de que las cuentas pues parezca que son muy feas en los 10Ks y en los annual reports, pero que en los PowerPoints y cuando habla de la directiva te ponga unos números que no tienen ninguna consecuencia legal si son falsos, ya que si tú mientes en un 10K pues puedes ir a juicio. Si mientes en un PowerPoint pues no pasa nada porque son estimaciones, ¿no? Entonces eso es lo que ocurría, es decir, que la directiva mentía en las presentaciones que daba, y eso remarca la importancia de estudiar muy bien la evolución de las cuentas de las adquisiciones una vez hayan sido adquiridas. Para quien quiera saber más del caso de Valeant, recomiendo leer el blog de AZ Value, que escribió un par de posts sobre el tema y indagó muchísimo, y fue de los que encontró pues los datos y las incongruencias que daba Valeant, y creo que es muy interesante leer este tipo de investigaciones porque te da una idea de cómo una compañía te puede engañar. Entonces, del caso de Valeant y de BE Aerospace, creo que se pueden extraer bastantes conclusiones, y quizás lo que uno se tiene que preguntar en un roll-up o un consolidador es si existe crecimiento orgánico en los negocios, ya sea porque la industria crece o por otros motivos. Por otro lado, ¿existe un mecanismo de creación de valor en ese proceso de consolidación o no? Además, ¿la directiva de las compañías adquiridas se está quedando o se está yendo? ¿El precio de adquisición de las compañías adquiridas es sistemático o es
bueno, cada caso es diferente y se llega a pagar múltiplos muy altos. Y por último, ¿está siendo la directiva honesta con el negocio y la evolución de todas las adquisiciones o parece que son muy opacos? Otras cuestiones destacables también es que, como se ha visto con BE Aerospace, pues compañías cíclicas, entre comillas, también pueden ser buenos roll-ups, compounders. Además, se ve también que puede haber varios años donde los datos financieros pues no encajan mucho, pues porque todavía no se ha alcanzado la escala suficiente. Además, siempre hay que intentar identificar compañías que tengan pues un cierto aire a una plataforma, y conceptos como buy and build se vuelven pues muy, muy habituales, que es comprar algo e intentar que eso que tú compres pues aumente en ventas y que progrese de una forma que si tú no lo hubieras adquirido no se hubiera conseguido. Por otro lado está el concepto de one stop shop, que es que tú te conviertes en un proveedor de múltiples cosas y que puedes expandirte a industrias adyacentes. Y quizás también el último concepto, que tampoco se ve tanto en los roll-ups, sí más en empresas tipo software como servicio, es el land and expand, que es aterrizar en un sitio y luego expandirse. Es decir, hay muchas empresas de software que empiezan con una cuota muy baja mensual de $100 al mes o menos, pero una vez que se han instalado en una determinada empresa empiezan a crecer, ya sea por adyacentes o simplemente aumentan el precio porque lo pueden hacer porque la primera cuota había sido demasiado baja, y entonces este concepto de land and expand pues toma forma y cada vez la cuota que un determinado proveedor tiene en una compañía puede ser mayor. Y las lecciones más importantes de la parte de Valeant es que pagar mucho por adquisiciones pues puede ser tolerado por el mercado un cierto tiempo, pero va a acabar explotando porque la historia finalmente pues no va a ser creída por el mercado. Y segundo, la importancia de intentar monitorizar todo lo que se pueda o lo mejor que se pueda las adquisiciones que haga una compañía, ya que darán una idea del verdadero valor de esa supuesta plataforma. Y con estas lecciones terminamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Dale a like en YouTube, en iVoox, escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.